Muy buenas noches con todas y con todos. Iniciamos la clase del día de hoy. Por favor, encender las cámaras y atención a la lista. Espinosa Jonathan, No sé, hija. Alasiche Yender, Presente, bueno, Chamba Alexandra, Buenas noches, abogada presente. correcto. Ochoa Marco, Presente, Licen, buenas noches. ya. Tello Samantha, Presente, profe, buenas noches. correcto. Azuero Jessica, Cueva Anthony, presente, buenas noches. ya. Paredes Jimmy, Curipoma Wilma, González Yasmín, Ávila Enid, Buenas noches, presente. Buenas noches. ya. Espinosa Diego, Buenas noches, profe, presente. ya. Chamba Marjorie, Chamba Tatiana, Buenas noches, presente. ya. Flores Yadira, Muy buenas noches, presente. ya. Jaramillo Andreina, Buenas noches, doctora, presente. ya. Tello Víctor, Buenas noches, profe, presente. correcto. Yunga Mercy, Buenas noches, licenciada. Taday Rosa, Presente, Armijo buenas Soria, noches, profe. Buenas noches, abogada, buenas noches. ya. Walan Young, Buenas noches, presente. ya. Masa Edison, Sí, me voy. Jiménez Marco, Espera. Dale, por favor. Buenas noches, ya. Yaruki Jorge, Aguirre Hitler, Presente. Jiménez Jorge, Presente, buenas noches. Arango Alexander, ya. Salsa. Salsa, esa salsa, ¿no? Guamán Inés, Presente, licenciada, buenas noches. ya. Troya Juan, Buenas noches, presente. ya. Y Alvarado Olger, Buenas noches, presente. correcto. Alguien que falte en lista. Jonathan, ya le pongo. Sí, es que me quedé sin batería de los audífonos y no escuché la lista. Ya, no se preocupe. Jessica Soro también, Lizen. Lo que pasa es que justo me cerró la sección y ya pasó la lista. Ya. Alexander, Sí, abogada, buenas noches. Por la lista también era. ya. Y Yasmín. Se me puso, buenas noches. Justo no se me aplastaba el botón de micrófono. Ok, ya no se preocupe. Ya están todos entonces en lista. Bien, voy a compartir las diapositivas, ya, de este nuevo módulo que vamos a iniciar y que vamos a empezar a revisar, ¿sí? Nos falta este módulo que es el de legislación tributaria y nos falta también el módulo de cooperativismo que es igual, sencillito, ¿sí? Entonces este es el que nos va a tomar más tiempo, pero bueno, es uno de los más interesantes también. Entonces voy a compartir las diapositivas. Marjorie, dígame. Abogada, para que me justifique si estoy en clase, solo que hay ratos que se va la señal. Ya no hay problema. Gracias. Bien, vamos a iniciar, ¿sí?
Este módulo de legislación tributaria vamos a tratarlo, digamos, de la misma manera que los otros. Vamos a empezar hablando un poco de lo que es esto de los tributos, los impuestos como tal. Vamos a revisar unos principios que de igual manera ayudan a entender un poco más de esto de la legislación tributaria y pues ahí vamos a ir avanzando de igual forma, ¿no? Con unos conceptos que son claves ya que se entiendan y a raíz de eso, por supuesto, nacen, digamos, todas las obligaciones tributarias. ¿Sí? Bien. La ley que vamos a revisar en este caso, sí, así como revisamos el Código del Trabajo, así como revisamos la Ley de Defensa del Artesano, el código que vamos a revisar aquí es el Código Tributario, ¿sí? Y la Ley de Régimen Tributario Interno, ¿ya? Son dos cuerpos normativos, uno es código y el otro es ley, que nos sirven pues para esclarecer algunos ámbitos. Bueno, el derecho tributario es muy amplio. Sí, hay que tomar en cuenta que no solo aplica para nosotros como personas naturales, sino también para las jurídicas y para el mismo Estado. Entonces, arreglar, digamos, esto es una tarea bastante complicada, que está obviamente desde la Constitución, que es lo más básico, y se desencadena, digamos, todas estas regulaciones, tanto en el Código Tributario y en la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces, vamos a ir revisando mayoritariamente artículos de la Ley del Régimen Tributario Interno y algunos aspectos que son fundamentales y un tanto básicos del Código Tributario. ¿Sí? Bien. Alexander, léanos esta diapositiva, por favor. Principios de la legislación tributaria. El régimen tributario se rige por los siguientes principios. Primero, de la generalidad. Es aquel enunciado en que determina la obligación tributaria de acuerdo a su capacidad económica. 2. De progresividad. Es aquel que aumenta gradualmente conforme mejora la capacidad económica. 3. De eficiencia. Alude especialmente a la administración tributaria para la obtención de mejores resultados con la utilización de una mejor cantidad de recursos. 4. De simplicidad administrativa. Es aquella obligación de la administración tributaria que brinda al contribuyente las facilidades necesarias para ejercer su obligación tributaria. Estos principios sí van a hacer lo mismo que en la legislación laboral. Sí, se van a encargar de arreglar el régimen tributario, pues los vamos a entender de la forma más sencilla. El principio de generalidad hace referencia a que las obligaciones tributarias, ya todo esto de el pago de tributos o impuestos, eso es una obligación tributaria, se realiza de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente. ¿Quién es el contribuyente? Aquel pobre que tiene que pagar, ¿ya? Entonces, todas estas obligaciones tributarias, el hecho de que yo esté obligado, según mis ingresos, a pagar o a cancelar si un monto específico en relación a tributos no impuestos al Estado, se va a determinar en relación a mi capacidad económica. Es decir, que se aplicaría, digamos, en el mundo de las maravillas, este enunciado de que el que más gana, ¿sí? O el que más tiene, más tributa. Eso es lo que debería pasar. Ya, pero ahora vemos que la ilusión o el no pago de estos impuestos nace desde el mismo ejecutivo y pues digamos que se va degradando de una forma terrible. Entonces, por lo general, el derecho tributario debería regirse así. ¿Sí? El que más gana, más paga. Sí, porque el que menos tiene y el que pues no alcanza ni siquiera los rangos previsibles para cancelar un impuesto, pues obviamente no le va a alcanzar. ¿Sí? Si no gana mucho, si tiene lo esencialmente necesario para su subsistencia y la subsistencia de su familia, pues ¿cómo le vamos a cobrar un impuesto a la renta elevadísimo? ¿Sí? Si no va a tener de dónde pagar tampoco. Entonces, este principio tiene también relación, digamos, con este ámbito de la proporcionalidad, ¿sí? Vamos a darle, digamos, a cada quien la obligación que le corresponde. La progresividad es otro de los principios y hace referencia o tiene un poco que ver, digamos, con el principio de generalidad, porque dice que se da un aumento gradual conforme la capacidad económica de los contribuyentes. Es decir, yo voy a ir teniendo más responsabilidades tributarias
si es que mi capacidad económica va aumentando. Es decir, si es que mi negocio le va bien, si es que ya me estoy expandiendo, ya tengo más empleados, tengo más sucursales, ¿sí? Ahí, en este principio de progresividad, porque van creciendo, digamos, los emprendimientos van de menor a mayor, se era proporcionalmente igual a las obligaciones que tenga. ¿Sí? Si es que ya empieza a ganar más capacidad económica, pues evidentemente ahí ya va a tener otro tipo de responsabilidades. Como ustedes, ¿sí? Si es que en algún momento sus emprendimientos o talleres artesanales empiezan a generar mayor riqueza, que obviamente es bastante bueno para ustedes, van a tener otro tipo de responsabilidades. Sí, ya no van a tener incluso los beneficios de la rama artesanal, porque estos pertenecen a ramas específicas que son digamos, forman parte de otro tipo de economía. Sí, si es que uno va aumentando, pues obviamente ya va a ser parte de otros grupos económicos más fortalecidos y pues ahí ya van a tener más obligaciones. Principio también de eficiencia, tal como veíamos en la legislación social, por ejemplo, tiene, digamos, la misma característica. La administración tributaria con la finalidad de obtener mejores resultados, ¿sí? La utilización de una mejor cantidad de recursos para mejores resultados. Lo mismo que hablábamos en el ámbito de legislación social. Decíamos que todos los recursos que entren al IES deberían ser suficientes para satisfacer las necesidades de los afiliados y jubilados. Aquí funciona tal cual, ¿sí? Todo lo que recauda, en teoría, el IES en relación a impuesto a la renta, al IVA, que es el que se ha comprobado que de donde más salen recursos ahora con esto del aumento, deberían ser utilizados en pro de la satisfacción de necesidades de la población. No hay más, ¿sí? Educación pública, salud pública, cobertura de servicios básicos, asfaltado, mantenimiento de parques, etcétera, 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 que son labores específicas para los cuales deberían estar destinados los impuestos. ¿Sí? A veces no es así. Nos dijeron igual que el aumento del IVA al 15% era para justificar esta lucha contra el crimen organizado. No vemos resultados todavía. ¿Sí? Entonces, probablemente aquel principio de eficiencia no esté funcionando del todo, ya porque hay una utilización errónea de los recursos, ya cosa que no debería pasar, porque si estamos adquiriendo dinero, si nosotros como Estado, producto de los impuestos, hay que destinarlos a lo que corresponde, ¿sí? Satisfacción de necesidades del pueblo. Otro principio también que este es nuevo, sí, es muy propio de la legislación tributaria, el ámbito tributario, que es acerca de la simplicidad administrativa. Su nombre ya lo dice, ¿sí? Simplicidad que viene de lo simple, ¿sí? Lo que es bastante comprensible, digamos, no tan complejo, administrativo en relación al manejo de la administración pública. Es aquella obligación, dice, de la administración tributaria pública, es decir, el Estado, por medio de su ente controlador o rector, que en este caso es el SRI, ¿sí? El Servicio de Rentas Internas, para que tenga la capacidad de brindar a los contribuyentes las facilidades necesarias para ejercer todas estas obligaciones tributarias o para pagar el impuesto. Hay gente que dice, yo mejor no me meto en esto del ámbito tributario porque no lo entiendo. Sí, dos, como es muy difícil pagar, hay que ver si es que se pasan bases imponibles, si es que alcanzan o no mis recursos y demás cuestiones. Yo prefiero no hacerlo, así que mejor no pago. ¿Sí? Esto es completamente, claro, perjudicial, digamos, para aquella persona que elude estas responsabilidades, porque en algún momento el SRI se va a dar cuenta y van a haber consecuencias graves. Entonces, para facilitar el pago, digamos, de estos tributos, de estos impuestos al Estado, el SRI debería facilitar herramientas como manuales, simplificación de trámites, si es que el pobre contribuyente no sabe qué tiene que hacer, si es que se acerca alguna dependencia, que le den, sí, por lo menos luces básicas de cómo funciona, qué tiene que hacer y demás, para que esta obligación, sí, tributaria sea más digerible, ya pueda ser más comprensible y que en sí, ya esto de pagar los tributos no se complique o no se convierta en algo difícil. ¿Ya? Por eso, ¿y de quién se encarga o quién tiene esta labor? La administración pública, ¿sí? Hay generación de manuales, videos didácticos, de pasos, yo qué sé, para manejo de las plataformas y demás. Entonces, esas son también cuestiones que le sirven al contribuyente pobre que está perdido y que no sabe qué hacer. Sí, que por eso dice mejor no pago y que luego le cae el SRI para que deje de cometer estos errores. ¿No? Otros principios ya relacionados un tanto más con la ley. Este principio de irretroactividad, sí, es un principio bastante jurídico, ¿ya?
La ley se dice que es retroactiva. Este principio de irretroactividad hace referencia a la vigencia de la ley. Es aquel principio legal dice que dispone específicamente para lo futuro. Si es que nosotros pensamos en una ley que está vigente para este tiempo y que luego es producto de alguna reforma, algún cambio, alguna modificación, vamos a tomar en cuenta que lo que la ley estaba arreglando antes lo arreglará hasta que llegue el cambio, sí, y regle, digamos, lo futuro. Aquello que se estaba substanciando o aquello que se estaba tratando antes con esas normativas que aún no se modificaban debe seguir tratándose, sí, hasta que se acabe el proceso, así haya entrado en vigencia una nueva ley. Si es que ya se acabó de substanciar y ya se acabó de tratar esa cuestión con esas leyes antiguas, bueno, entra en vigencia la ley. Sí, la ley siempre debe disponer específicamente para lo venidero, para el futuro, ¿ya? Esto es específicamente importante aquí porque hay que tomar en cuenta que los tributos se pagan en relación del año fiscal, sí, es decir, de todo el año 2023, 2024, 2025. Entonces, los periodos de pago sí comprenden entre este año, por ejemplo, se paga lo correspondiente a 2024, el próximo año, que es 2026, se pagará lo correspondiente a 2025 y así. Sí, sucesivamente hasta que la gente pueda hacer sus cálculos, obtener sus ganancias, lo que ganó del año, y ahí sí, con todos esos papeles y todos esos documentos, listo, tributar, sí, en el año en curso. Entonces, hay veces que la ley tributaria cambia, sí, se modifica mucho, y para bien o para mal. Entonces, la gente siempre se confunde, se dice como, ¿y ahora qué hacemos? Si justo se modificó a la mitad del año, siempre lo venidero, ¿sí? Siempre lo futuro. Entonces, hay que tomar muy en cuenta estas variaciones. Sí, por ejemplo, igual los rangos de cobro del impuesto de la renta pues, se modifican todos los años, del inicio de año hasta el 15 de enero de cada año se especifican cuáles van a ser los rangos para los cuales la gente no se tenga que sobrepasar y en relación a eso cumpla las obligaciones tributarias. Entonces, la ley tributaria específicamente es bien cambiante, ¿ya? Entonces, a raíz de eso es que este principio también hay que tomarlo muy en cuenta, tomando en consideración que la ley siempre rige para el futuro. Hay otro principio en relación a la equidad. Dice que es aquella obligación tributaria que se realiza de forma equilibrada acorde a la capacidad económica. Este principio de equidad tiene el mismo concepto que el principio de progresividad y el de generalidad. ¿Ya? Cumple, digamos, con la misma función. ¿Sí? Que todo esto, la equidad, igual, como revisamos en legislación social, darle a cada quien lo que se merece. Y en este caso, obviamente, si es que mis ingresos ya son bajos, tendré que tributar en relación a eso. O capaz no tendré que tributar, o si es que son muy altos, ya tendré que tributar en otros niveles acorde a mi capacidad económica. Luego está la transparencia, que es un principio también eh, muy, digamos, relacionado al ámbito tributario por esta exposición necesaria, ¿sí?, de la información. La información en el ámbito tributario obviamente sí es muy personal de cada contribuyente, no es que se expone. Pero lo que sí debería ser público, por ejemplo, es el uso que le dieron a los tributos, ¿sí? Todos los años, bueno, eso digamos que medianamente se cumple. Sacan estadísticas de cuál ha sido el monto de recaudación del impuesto a la renta, del IVA, del impuesto a divisas. Sacan estos porcentajes y ven, bueno, esto lo destinamos para seguridad, para alcantarillado, para educación pública, para, yo qué sé, iluminación de carreteras, etcétera, etcétera. Y hay que, bueno, debería corresponder, ¿sí? Y estos datos obviamente ser públicos para que la gente sepa qué se hizo con el dinero que yo le di al Estado. Sí, porque sale de mi bolsillo al final, sale de mis ganancias y pues si yo lo estoy compartiendo, pues por lo menos sabré, ¿ya? ¿Qué hicieron o qué hizo el Estado con ese porcentaje de dinero que yo le di? ¿Sí? Entonces, así debe funcionar estos principios de transparencia. Y finalmente está la suficiencia recaudatoria. Esta suficiencia recaudatoria está relacionada, en cambio, con este principio de eficacia o uso adecuado de los recursos, porque dice que el Estado deberá concebir que la recaudación de tributos deberá ser suficiente para el financiamiento del presupuesto o el gasto público. ¿Sí? Este presupuesto o gasto público es aquel dinero del cual dispone el Estado, sí, que deberá ser lo suficientemente consciente para decir esto para entidades públicas, esto para pago de sueldos, esto para elaboración de carreteras, de esto para, ya. Entonces, ese presupuesto que devenga, digamos, en este gasto público debe tomar en cuenta la satisfacción inmediata de necesidades, ¿sí?
Eso es para lo que debe, digamos, servir en estricto sentido los impuestos, ¿sí? Los tributos. Hay gente que dice como, por ejemplo, ay, es que yo accedí a la educación pública, o más bien mi hija accede a la educación pública y es gratis. Sí, todo le dan gratis. No es así. Detrás de ese todo le dan gratis está el pago responsable de la gente que tiene que contribuir con sus tributos, con sus impuestos, mensualmente o anualmente. Entonces, no es que es gratis, ya no es que la educación pública, por ejemplo, ya sea básica o sea, ya las universidades es gratis, sí, el pago de docentes es gratis y todos estos servicios que hay en las instituciones públicas son gratis, no, nacen, digamos, directamente del pago de los tributos. ¿Ya? Y todos esos servicios también que al parecer son gratis, ¿sí? Están pagados directamente con eso, ¿ya? Entonces, esa es la raíz, digamos, o la razón de ser de el impuesto o el tributo. ¿Ya? Dicho esto, como les digo, estos principios siempre están, ¿sí? Presentes al inicio de todo cuerpo normativo. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, sirven para explicar el funcionamiento de la ley. Vamos a ver. Mírenme, por favor, esta diapositiva. Samantha. Tributos. La palabra tributo proviene de la voz latina tributum, que significa carga, gravamen, imposición, la misma que era utilizada en la antigua Roma hasta el año 168 antes de Cristo para asignar el impuesto que debía pagar cada ciudadano de acuerdo con el censo y que era recaudado por tribus. Se consideran aquellas prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su facultad, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Código tributario. Artículo 6. Fines de los tributos. Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional. Atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. Perfecto. ¿Ya? Buena lectura. Aquí tenemos un concepto, o sea, aparte, bueno, aquí ya les he explicado en palabras bastante sencillas qué es un tributo. Tenemos aquí un concepto que sirve para entender también de dónde viene esto de tributo, ya que es lo mismo que impuesto, sí, digamos, ya vamos a ver cuáles son, digamos, las precisiones, pero vamos que estrictamente es lo mismo. La palabra tributo dice que proviene de la voz latina tributum, y ahí significa una carga o un gravamen o una imposición, porque finalmente es una carga. Si es una imposición el hecho de que yo, si es que estoy obligado a pagar impuesto a la renta, ¿sí? Tenga que todos los meses, si es que tengo ingresos altos, destinar un porcentaje de mi sueldo para pagarle. Entonces nadie quiere, digamos, que se intrometan en su remuneración, pero bueno, toca, ya toca. Por eso es esto de la imposición, ¿sí? Reglamentaria, por supuesto. Ya no es que solo porque el presidente se le ocurrió y está, digamos, soltado al aire, existe. No, la ley le faculta al Estado el hecho de cobrar, digamos, estas cantidades en función al pago de impuestos. Se utilizó, dice esta palabra en la antigua Roma, en el año 168 a.C., para designar a estas personas que cobraban, digamos, estas prestaciones que tenían que hacerle, no al Estado porque no había todavía, sino a aquellos que gobernaban, ya, porque se dieron cuenta que era bueno, ya no tenían el suficiente capital necesario para satisfacer las necesidades, entonces se dieron cuenta que era bueno ir a golpear a la puerta de las personas y pedirles una colaboración. ¿Ya? Que ayude. Entonces, es por eso que iban en tribus o iban en grupos, ¿ya? Y a recolectar, digamos, puerta a puerta estas recaudaciones. Entonces, de ahí nace esto de los tributos, ¿ya? Inicialmente se dio por censo, estas personas no cobraban nada, sino que iban a preguntar cuántas personas vivían y demás, y a veces les daban un porcentaje o lo que tenían, alguna piel, alguna herramienta, lo que sea. Y gracias a eso sí se fue desencadenando en esta necesidad del Estado de cobrarle, ¿sí? A la población para que ayude. Se consideran, dice entonces, pregunta de examen, ¿no? ¿Qué es un tributo o qué es un impuesto? Se consideran aquellas prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su facultad, como les digo, no es que
es una cuestión que solo es de palabra, ¿sí? Sino que la ley mismo le faculta en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de los fines. ¿Cuáles son los fines del Estado? Mantener, pues, una administración pública funcional, ¿sí? Que sea capaz de organizar, ¿no es cierto?, el Estado de forma descentralizada según el territorio y que las necesidades básicas, ¿sí?, estén cubiertas en cada territorio. Esa es la labor, digamos, del Estado. Y necesidades básicas simples, tales como la alimentación, la vestimenta, la educación, el transporte, los servicios de transporte y demás, hasta cosas un poco más, digamos, complejas como tener un registro civil, un ministerio del trabajo, un tribunal, ¿ya? Una notaría y demás entidades, ¿sí? Que tienen la característica también de proporcionar servicios a la sociedad. Los tributos sí se encuentran establecidos en el Código Tributario y estos son, este artículo particularmente lo he puesto aquí porque aquí se establecen, digamos, cuáles son las finalidades netas de un tributo, ya que es como lo que les acabo de decir, pero un poco más legal. Además dice de ser medios para recaudar ingresos públicos, porque obviamente le dan, esto es un dinero que es del Estado, ya por eso es un ingreso público, si bien es cierto, yo pago, pero hay que darle al Estado. Servían, dice, como instrumento de política económica general, ¿sí? En la elaboración de políticas públicas o políticas económicas ya un tanto más específicas es simplemente el hecho de que los funcionarios públicos o la administración sea capaz de delinear estrategias que sirvan, ¿ya? Para que todos esos recursos que yo estoy recogiendo o que recojo todos los meses o anualmente sirvan, ¿ya? O se destinen para lo que la ley destina. Ya lo que la ley exige en este caso, que es pues cumplir con los fines del Estado. Esta política pública o estos lineamientos o esta estrategia debe estimular a la vez la inversión, ya todo eso que se recauda debe servir para la inversión, para no estar pidiendo a cada rato préstamos del Fondo Monetario Internacional o para no estar debiendo miles y millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados, ya sino que yo tenga el dinero suficiente para tener, sí, para pagar y solventar todas estas necesidades. La reinversión, ahorro, sí, también, y destino hacia fines productivos y desarrollo nacional. ¿Ya? Entonces es una especie de cadena. No es que el dinero deba quedarse ahí, sino que mediante el impulso de, por ejemplo, si es que yo digo que falta un puente o una carretera en un lugar donde la población no puede comunicarse unas con otras, si es que yo les doy el puente, les doy la carretera, algo sí me debe beneficiar, más comercio probablemente hay. Las personas podrán acceder, yo que sea, más educación y luego podrán no convertirse en víctimas, yo que sé, de la delincuencia y demás cuestiones. Y entonces todo es como una cadena, no de favores, sino de acciones, sí, que sirven para el bienestar de la sociedad. Y atender finalmente a las exigencias de estabilidad y progreso social, procurando una mejor distribución de la renta nacional. La renta nacional simplemente es la ganancia, sí, que tiene el Estado. Y esto sí es ganancia pura porque el Estado no hace nada, sí, solo recibe y recibe y recibe. Entonces, esa renta nacional debe estar bien distribuida y destinada a los fines que la ley le obliga. Bien, dicho esto, entendiendo, digamos, esta naturaleza de los tributos o para qué sirven los impuestos, ya, o entender también que la capacidad del Estado de exigirnos o de cobrarnos estos montos económicos nace de la ley, ¿ya? Está muy relacionado a esto de las obligaciones tributarias, que es simplemente, como les decía, el deber o la obligación que yo tengo de pagar, ¿sí? Estas obligaciones tributarias que simplemente es, como les digo, el hecho de que yo deba o esté obligado a pagar un impuesto o un tributo, están conformadas, sí, por tres, digamos, sujetos, ¿ya? Y esto es importante que tengan en cuenta. Y no es que me guste explicar esto para que se complique en la vida, sino porque la ley, sí, a veces no hace referencia directamente al Estado, sino que le dice sujeto activo y no hace referencia al contribuyente, sino que le dice sujeto pasivo, ¿ya? Entonces es por eso tomar en cuenta esto y entenderlo, ¿ya? Hay que entender esto, o hecho generador. Si no es que le dice el impuesto, no, el hecho generador. Ya la ley utiliza estas precisiones, entonces es mejor comprenderla para saber, pues, de qué se trata. Las obligaciones tributarias, en este caso, están definidas en el artículo 15 del Código Tributario.
nos dice que esta obligación tributaria es un vínculo, miren ustedes, jurídico personal, vínculo, ¿ya? Tal como nosotros decíamos que tenemos un vínculo con el Estado cuando nacemos en el territorio ecuatoriano, ¿ya? O que tenemos nosotros un vínculo, yo y ustedes, ustedes y yo ustedes con sus familias, el presidente con nosotros, por el simple hecho de ser ciudadanos ecuatorianos. Ahí tenemos un vínculo político, en cambio, acá tenemos un vínculo jurídico personal existente, dice, entre el Estado, ¿sí? Como ente regulador superior, y a su vez las entidades acreedoras de los tributos, que en este caso es el SRI, Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Los contribuyentes o responsables de aquello, ¿ya? Se tiene un vínculo jurídico personal. ¿Por qué jurídico? Porque tiene este vínculo disposiciones legales de por medio. Por eso es un vínculo jurídico, ¿ya? Esa obligación nace de la ley. Personal, pues porque es conmigo, ¿ya? Entre nosotros, entonces, como contribuyentes o responsables, un responsable en la materia tributaria es aquella persona que no está obligada, digamos, directamente a pagar el tributo, sino que aquel que está obligado a pagar el tributo le dejó como responsable, ¿ya? Entonces, ellos son los responsables. Por ejemplo, la persona que tenía que pagar se fue del país y está en otro lugar, pero su empresa sigue funcionando. Le deja como responsable al representante legal, ¿sí? Para que él cumpla con las obligaciones tributarias. Entonces, no es del contribuyente como tal, sino su responsable, ¿ya? Entonces, es este vínculo que se tiene entre el Estado, a quien nosotros le debemos, y nosotros como contribuyentes, en virtud del cual dice, debe satisfacerse una prestación en dinero, ¿ya? Especies o servicios apreciables en dinero, verificarse que exista un hecho generador previsto por la ley. ¿Cuál es este hecho generador previsto por la ley? La existencia de los tributos, ¿sí? El hecho que la ley defina de que va a haber un impuesto a la renta, un impuesto al valor agregado, ¿sí? Que va a haber un impuesto en relación a los procesos de importación y exportación en la aduana, ¿sí? Esa es la existencia de este hecho generador, ¿ya? El tributo de donde nace la obligación, ¿ya? Entonces esto de las obligaciones tributarias es prácticamente lo que ya les dije como más sencillo, ¿ya? Pero las obligaciones tributarias es importante comprenderlas así para entender cuáles son los sujetos, ¿ya? En ese sentido, si vamos a entender estos sujetos desde la lógica, simple. Hay un sujeto activo, un sujeto pasivo y un hecho generador. Desde la lógica nada más. El sujeto activo y el pasivo se diferencian obviamente hasta por el nombre. Ya el uno es como que hace alguna acción, ¿sí? Y el otro pues, digamos que simplemente permanece ya en un estado de pasividad y no hace, digamos, nada. El sujeto activo, sí, es aquel, dice que representado por el Estado, es la entidad pública acreedora del tributo, es decir, aquella institución que yo le tengo que pagar o aquella institución que a mí me va a cobrar, ¿sí? En representación, obviamente, del Estado. ¿Qué institución es esta? El Servicio de Rentas Internas, ¿ya? El SRI. Si es que yo les pregunto en el examen, ¿qué es el sujeto activo? Sí, me pueden decir, el Estado que cobra el tributo o a quién yo le tengo que pagar el tributo o el SRI también, ¿sí? Que por disposición del Estado o en representación del Estado me cobra el tributo, ¿ya? Y es activo porque me cobra, ¿sí? Porque digamos que realiza esta acción, ¿sí? Que fundamentada en la ley le obliga ya a cobrar, ¿sí? A hacerse acreedor de este tributo, ¿sí? Sujeto activo, el Estado que cobra el tributo, o el Estado a quien yo le tengo que pagar el tributo, ¿sí? En representación de quién o qué institución se hace eso, del Servicio de Rentas Internas. No va a ser por medio del IES, ¿sí? No va a ser por medio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano o el Ministerio del Trabajo, el SRI, ¿sí? El sistema, el Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Esa va a ser la institución pública acreditada para realizar, digamos, este cobro. El sujeto pasivo, de otro lado, es aquella persona natural o jurídica que por ley también está obligada a pagar, ¿sí? ¿A quién? Al Estado. Se le conoce también como contribuyente o responsable, ¿ya? A veces la ley, como les digo, no hace referencia al contribuyente o al responsable como tal, sino que le dice el sujeto pasivo,
¿sí? Entonces, el sujeto pasivo es simplemente el que tiene que pagar el tributo, ¿sí? O el impuesto al Estado. Sinónimos de sujeto pasivo, contribuyente o responsable. ¿Ya? Y finalmente se encuentra el hecho generador, que es, en simples palabras, la existencia del tributo, ¿sí? O es el tributo a raíz de donde nace la obligación, que en este caso, por ejemplo, es el impuesto a la renta o el IVA. ¿Cuál es un ejemplo de hecho generador? El IVA, el impuesto al valor agregado, ¿sí? O el impuesto a la renta, que uno tiene que pagar en función de la ganancia o rentabilidad de su emprendimiento o de su capacidad económica, ¿sí? Lo que ha ganado en el año, ¿ya? Entonces, el hecho generador prácticamente es el tributo, ¿sí? Sujeto activo el Estado, sujeto pasivo el contribuyente, y el hecho generador simplemente es el tributo, o la existencia como tal, la existencia legal, si es que ustedes quieren, del tributo, ¿sí? ¿Comprendido esto? Mañana, viernes, ¿sí? Es pregunta de examen esa, ¿ya? Enumere los sujetos que participan en la obligación tributaria. Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador. O puede ser también, ¿el contribuyente es el sujeto activo o es el sujeto pasivo? ¿Sí? Pasivo. ¿El Estado es el sujeto activo o es el sujeto pasivo? ¿Ya? Activo. Y el hecho generador o un ejemplo de un hecho generador. En el ámbito tributario, el impuesto a la renta o el IVA, ¿ya? O el IS, el impuesto a los consumos especiales, el impuesto que ustedes deseen, ¿sí? ¿Comprendido esto? Ojalá que esté comprendido porque como les digo, en las lecciones del día de mañana van estas preguntas, ¿sí? Y ustedes pueden ver, no es nada del otro mundo. La explicación que les acabo de dar simplemente en partecitas, ¿ya? Bien, vamos a ver. Léeme esta diapositiva. Déjenme ver. Dorian Armijos. Léenos esta diapositiva, por favor. Buenas noches. Artículo 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno de Obligación de llevar contabilidad. Artículo 19. Obligación de llevar contabilidad. Todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad y declarar los impuestos con base en los resultados que arroje la misma. También lo estarán las personas naturales y sucesiones en divisas cuyos ingresos brutos en el ejercicio fiscal inmediato anterior sean mayores de $300,000 de los Estados Unidos, incluyendo las personas naturales que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos. Este monto podría ser ampliado en el reglamento de esta ley. Las personas naturales y las asociaciones indivisas que no alcancen los montos establecidos en el primer y segundo inciso de este artículo deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. Bueno, no se entendió bien y usted no prende la cámara. Sí, desde ahí le digo, a mí me parece que yo a usted ni le he visto. Sí, no ha dado la lección, así que veremos cómo le va. Sí, desde ya le digo, no prende la cámara, no ha participado en mi clase, sí, y le toca la lección. Vamos a ver cómo le va. Yo desde un inicio, sí, les dije que eso es un punto importante para todos, ¿ya? Y si no lo han tomado en cuenta, pues veremos las consecuencias al final. Bien, pondrán atención a esto, ¿sí? El artículo 19 de la Ley del Régimen Tributario Interno establece la obligación de llevar contabilidad. Si hay una obligación de llevar contabilidad, se entenderá, ¿no es cierto?, que hay personas que están obligadas a llevar contabilidad y hay otras que no. Unos están obligados y otros no. ¿De qué depende esto y cómo, digamos, se establece esta obligación de llevar contabilidad? De un monto específico, ¿sí? Llevar contabilidad implica tener, digamos,
si es que ustedes quieren, ¿no? Porque no todos son expertos en derecho tributario. Tener, sí, o contratar de planta son tantos los ingresos que tengo y necesito un contador, ¿ya? Para que me debe o me organice un sistema de contabilidad, ¿ya? Que sea bien complejo, que sea integral, ¿ya? Que me maneje los recursos que yo tengo, ¿no es cierto? Mis ingresos y mis egresos, ¿ya? Lo que entra y lo que sale. Sean estas las ganancias y de las ventas o de los artículos o del bien que yo produzco o de lo que sea, y también los egresos, si el pago a mi personal, ya los descuentos igual en relación a las obligaciones tributarias, si sean semestrales, sean mensuales, sean anuales, entonces es como un poco más complejo, ¿ya? Entonces están obligadas a llevar todo este esquema, ¿sí? Integral de contabilidad. Entonces, el artículo 19 establece que todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad y declarar los impuestos con base en los resultados que arroje la misma. Si es que nosotros pensamos, si en un negocio, un emprendimiento, por más pequeño que sea, deberemos tomar en cuenta que las ganancias, sí, serán las cuales van a determinar, sí, esto de la obligación de llevar o no contabilidad. Pero todas las sociedades dice, están obligadas a llevar contabilidad siempre y cuando, ¿sí? No sobrepasen, digamos, de este monto que vamos a ver. También están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales, ¿sí? Y sucesiones indivisas. Una sucesión indivisa es un término bastante civil y hace referencia a todos aquellos patrimonios, ¿sí? Que no han sido todavía divididos, ¿ya? Por ejemplo, un departamento de 8 pisos que se encuentra en un lugar privilegiado de Quito y que es la dueña una señora, ¿sí? Que tiene 5 hijos y 14 nietos. ¿Ya? La señora todavía vive y esa sucesión, digamos, de ese patrimonio que tienen del edificio, o sea, que lo sigan usufructuando, o lo sigan usando, o sea, que lo vendan, todavía se encuentra ahí, ¿sí? En manos de la señora. ¿Ya? Todavía no ha sido dividido a los hijos. Cuyos ingresos brutos del ejercicio fiscal inmediatamente anterior, como les explicaba esto de los daños, sean, ¿sí? Mayores a $300,000 de los Estados Unidos, ¿sí? $300,000 de los Estados Unidos. Si es que yo no supero, ¿sí? Los ingresos brutos dentro de mi ejercicio anual, ¿sí? Tributario anual, no tengo que o no estoy obligado a llevar contabilidad. Si es que yo tengo ingresos superiores a los $300,000, ¿sí? Pues ahí sí ya estoy inmediatamente obligado a llevar contabilidad. Esto incluye a las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares, así como profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos, ¿sí? Toda aquella persona natural que realice actividad económica y que sobrepase los $300,000, ¿sí? De ingresos dentro del año fiscal, están obligados a llevar contabilidad. ¿Sí? Si es que no sobrepaso, no estoy obligado, ¿ya? Así yo tenga, sea un trabajador autónomo, ¿sí? Sea un vendedor de bienes raíces, ya sea un médico, sea un artesano, sea que me dedique a la labor agrícola, ¿sí? Cualquier persona que realice una actividad económica deberá tomar en cuenta este rango para ver si es que la ley lo obliga o no a llevar contabilidad. El hecho de que no estemos obligados legalmente a llevar contabilidad no significa, ¿sí? Que yo deba tomar en cuenta a esto del ámbito tributario así, nomás, ¿ya? Lo dejo pasar y mejor ni llevo cuenta de lo que ingresa ni lo que egresa y bueno, ahí vamos viendo. No quiere decir eso, sino que formalmente, ¿sí? No son sujetos obligados. Ustedes podrán llevar su contabilidad, ya sea con un contador particular por medio de una relación profesional, ¿sí? Lo utilizan para ciertas cuestiones, para la declaración de impuestos, ya sean semestrales, ¿sí? O anuales. Mantienen, digamos, ahí el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, si es que las tienen, en orden. Ya no pasa, digamos, nada. Las personas naturales, dice, y las sucesiones indivisas que no alcancen los montos establecidos en el primer y segundo inciso de este artículo deberán llevar una, déjenme ver que no veo,
cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible, lo que les decía, ¿sí? Una cuenta o unos servicios adicionales de un contador que me guíe por lo menos, ¿sí? De ingresos y egresos para determinar mi renta imponible, es decir, mi ganancia. Y mantienen así, no un total, digamos, descuido de sus obligaciones, sino que se mantienen al día en esto, sí, por medio de la asesoría de un profesional en la rama tributaria, ¿ya? Tomar en cuenta este número, ¿sí? $300,000. Ese es el rango también que divide dos grupos grandes de la población, ¿sí? Aquellos que tienen ingresos menores de este monto y aquellas sociedades, ¿sí? Personas jurídicas, personas naturales, ya emprendimientos, trabajadores autónomos que sobrepasan, ¿sí? Este monto. Entonces es una línea, digamos, referencial que hay que tomar en cuenta. Sí, por eso me suelen preguntar igual como, ¿cómo sé si es que tengo que llevar contabilidad a raíz de esto? ¿Ya? Se encuentra establecido en el artículo 19 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Mira, dicho esto, vamos a empezar antes de revisar, digamos, los tributos y las obligaciones como tal, vamos a revisar esto del RUC, ¿ya? Que es importante porque digamos que es la herramienta jurídica que sirve para inaugurar la relación que existe entre el contribuyente, ¿ya? Y el SRI, entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, ¿ya? Es como lo que hablábamos de legislación laboral, el contrato de trabajo entre el empleador y entre el trabajador. Es un documento que inaugura, digamos, una relación jurídica, pero obviamente este no tiene, digamos, como tal el contenido de un contrato, pero es un documento legal que inaugura una relación jurídica. Este RUC, sí, el registro único del contribuyente es el famoso RUC, ¿ya? RUC, registro único del contribuyente. Pregunta de examen, ¿qué significa RUC? Sí, no qué es, ¿qué significa? Registro único de contribuyente, ¿ya? Bien. Vamos a ver para qué nos sirve el RUC. Muchos de ustedes ya tendrán, sí, establecido, consolidado su RUC, pero habrá algunas personas que no lo tienen todavía, así que vamos a dar una definición clave para poder comprender la importancia del RUC. El RUC en sí es un documento que permite identificar a los contribuyentes que realizan una actividad económica. Y es un documento, obviamente, que tiene el carácter de descriptivo. Sí, es un documento en el cual se establecen ciertos datos, ¿sí? ¿No es cierto?, de la persona contribuyente y nos sirve, ¿ya?, para verificar la existencia de que esta persona, ¿no es cierto?, se registró o se ha registrado como contribuyente en tal actividad económica, ¿sí? Se ha inscrito en el RUC, ¿ya? Este RUC tiene también más o menos la funcionalidad de una cédula, porque cada RUC es independiente, ¿sí? Cada persona tiene un RUC, ningún RUC se duplica, nadie tiene el mismo RUC, ¿ya? Entonces depende mucho de la persona. Y les digo esto de la cédula porque vamos a ver en la siguiente diapositiva el número del RUC, que es un número preciso también, ¿sí? Y pues como le dan el número, ¿ya? Esto sirve también para verificar, por ejemplo, les dice, a ver el número de RUC. Le dan el número de RUC y la persona que le está teniendo le dice, listo, se le abre un historial y ahí está todo lo que ustedes han hecho, ¿sí? En el ámbito tributario. Entonces, este documento ya permite verificar la existencia de una actividad económica. Este registro será creado, dice, tanto para personas naturales como para personas jurídicas, ¿sí? Siempre y cuando tengan actividad económica. Las instituciones públicas también tienen RUC. Los organismos sin fines de lucro también tienen RUC. Alguna sociedad, una empresa, una compañía, sea nacional o sea extranjera, también tiene RUC, ¿sí? Nosotros como personas naturales, ya no somos personas jurídicas, igual debemos obtener el RUC. Lo importante es la verificación de la realización de una actividad económica en el país, ¿sí? Sea esta de forma permanente o sea de forma ocasional. Permanente cuando yo vivo aquí, he establecido mi emprendimiento, mi negocio, ya voy 5 años, ¿sí? Y seguirán contando hasta cuando lo quiera tener. Y ocasional, sí, cuando a veces vienen empresas extranjeras a generar algún tipo de
emprendimiento, empresa o negocio o sociedad, y ahí también así la actividad económica sea temporal o sea ocasional, también necesita, ¿sí? Porque si se trata de negocios millonarios o algún tipo de actividad muy lucrativa, el Estado va a decir, a ver, vinieron acá, es mi territorio, sí, pueda que sean extranjeros, pero van a tener que contribuir. Es obligación, sí, en ese caso de las personas que realizan actividad económica, inscribirse en el RUC hasta 30 días hábiles después de haber iniciado la actividad económica, para yo poder justificar los ingresos. Hay gente que dice, pero ¿para qué me voy a inscribir? Sí, de ganas, y así ya le estoy alertando al SRI de que yo estoy generando dinero. Y hasta cierto punto sí, pero si es que la actividad llega ya a ser muy lucrativa, el SRI se va a dar cuenta, sí, en los ingresos o tiene también mecanismos de comprobación en relación a ingreso monetario que puede darle las suficientes luces para que digan, bueno, aquí algo está pasando. Sí, usted tiene tal emprendimiento y no registra ya en el RUC. ¿Dónde está su RUC? Sí, entonces ahí es cuando clausuran los establecimientos y empiezan a haber también problemas. Entonces, es mi obligación inscribirme en el RUC, sí, y avisarle al SRI, ¿ya? Que soy tal persona, domiciliada en tal persona, tengo un taller y realizo actividad económica artesanal ahí. Está calificado mi taller, ya, yo soy artesano titulado y en este taller artesanal yo realizo tal actividad económica, ¿sí? O soy una persona natural, sí, soy abogado y presto servicios profesionales y aparte de eso tengo un restaurante con mi esposa, entonces por ende realizo dos actividades económicas. O yo recibo dinero por la actividad libre en servicio profesional como abogado y también dentro de el emprendimiento que tengo en mi familia. ¿Sí? Y así pueden enumerar las actividades en el RUC dependiendo, sí, por supuesto, de a qué se dediquen o si tienen ingresos complementarios o si solo es uno o si dependiendo de lo que se dedique, ¿ya? Dígame, Jimmy. Me escribió ¿Cuál es la ahí, no diferencia puedo ver. entre RUC y RIMPE? ¿Perdón? La diferencia entre RUC y el RIMPE. Eso no tiene nada que ver. A ver, les voy a explicar, ¿sí? Les voy a explicar porque no sé quién les hizo creer o de dónde se ha, digamos, capaz por las siglas, ¿sí? Que la gente confunde el RUC y el RIMPE, ¿sí? Digamos que ambos son cuestiones en el ámbito tributario, pero nada tienen que ver, ¿sí? El RUC es el registro en el papel, ¿sí? Las personas que tienen RUC sabrán que es un papel, ¿sí? Que ahí están los datos y que ahí me dan un numerito, ¿sí? Que es mi cédula más 3 ceros y que ese es mi registro, ¿sí? En el SRI, ¿ya? Por eso es mi registro único del contribuyente. Es mi registro, es mi inscripción, es el papel que dice que yo realizo tal actividad económica en tal lugar, que soy artesano titulado y que tengo calificación y que hago esto y que estas son mis siguientes actividades económicas. Nada más. El RIPE, sí, en cambio, es ¿cómo les digo? Es un ámbito, digamos, de tributación, ¿sí? Uno cuando es contribuyente le van a designar al régimen RIMPE un régimen de tributación, esa es la palabra que está buscando, al régimen RIMPE o al régimen general, ¿sí? Hay dos divisiones de contribuyentes, otros van al régimen general, ¿sí? El RIMPE, ¿ya? Y el régimen general son regímenes en los cuales las personas tributan en relación a su capacidad económica, ¿ya? El RIMPE, la diferencia, digamos, precisa, ven, como les digo, que no tiene nada que ver, ¿sí? El RUC es la inscripción y el régimen RIMPE y el régimen general son simplemente dos grupos en los cuales las personas están destinadas a tributar, ¿sí? Dependiendo de sus actividades económicas. El RIMPE está compuesto, ¿sí? Por los emprendedores y negocios populares, ¿sí? Que es el régimen de negocios populares y emprendedores. Y el régimen general es de aquellas, el resto de personas que no son, ¿sí? Negocios populares ni emprendedores. Entonces, aquellos y es obviamente esto se da por rangos, ya vamos a ver eso, se da por rangos. ¿Cómo sé que soy RIMPE? ¿Cómo sé que soy emprendedor o negocio popular? Porque debo cumplir unos parámetros en relación a números, ¿sí? A ganancias económicas.
Si es que yo no formo parte del RIMPE porque no soy ni emprendedor ni negocio popular, enseguida, ¿sí? La administración tributaria me va a mandar al régimen general, ¿ya? Y esto obviamente es tomando en cuenta un rango económico establecido para arriba, ¿sí? Entonces, ustedes antes tributaban en el RIMPE, ¿sí? En este régimen de negocios populares y emprendedores. Pero a partir de, de las reformas que se dieron en 2024 con el expresidente Guillermo Lasso, a ustedes se les excluyó del RIMPE y ahora tributan en régimen general. ¿Y a qué se deben obedecer en régimen general? Pues, obligaciones, ¿sí? O beneficios tributarios o competencias tributarias propias de las personas naturales que tributan en régimen general, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿ya? Capaz si la gente yo estoy convencida de eso porque no me han preguntado esto hoy, sino siempre, que es por las siglas, ¿sí? Pero no, nada tiene que ver, ¿sí? El RUC es del registro y el RIMPE es simplemente los dos regímenes en los cuales la gente tributa. Entonces, en el RUC, ¿sí? A mí me dicen, este contribuyente forma parte del régimen RIMPE, ¿sí? Entonces, soy negocio popular o emprendedor. Y este contribuyente debe tributar o forma parte del régimen general, ¿sí? Quiere decir que no soy RIMPE, me mandaron a régimen general. Sí, es lo más simple que les puedo explicar. ¿Está comprendido? Jimmy, alguien me pregunta en el chat. ¿Está entendido esto? Sí. Ya, perfecto. Sí, hay que iniciar por eso. Sí, tengo igual un apartado específico para que sepan los montos, ¿sí? Del régimen RIMPE y el régimen general, ¿sí? Pero como les digo, son montos específicos. Si entendemos el RIMPE como esta cuestión de los negocios populares y los emprendedores, ya de por sí, esa categorización me hace entender que ellos no tienen, digamos, tantos ingresos económicos o ingresos económicos tan fuertes, ¿sí? Y luego, el régimen general, pues ya implica a aquellas personas que no tienen emprendimiento, que no son emprendedores, que son, yo qué sé, profesionales del libre ejercicio y que no van a caber, pues, en el régimen RIMPE. ¿Sí? Les toca tributar en régimen general. ¿Alguna empresa china que vino a, yo qué sé, ayudar o prestar servicios de consultoría externa para la extracción de petróleo en el Oriente? No va a tener un patrimonio de unos $15,000, ¿sí? Tendrá un patrimonio de miles y millones de dólares. Entonces, ellos cuando vienen acá a prestar consultoría externa, si yo que sea Petroecuador, para ayudarles a que la extracción del petróleo no sea tan invasiva, etcétera, etcétera, no vienen. Y si vienen a tributar, no van a tributar en el régimen RIMPE. Si no son emprendedores de negocios populares, van a tener que tributar en el régimen general, sí, porque son ya contribuyentes grandes, sí, que tienen ganancias bastante grandes. Sí, esa es como la mayor diferencia. Sí, y como les decía antes, ustedes estaban obligados a tributar en el RIMPE, sí, porque eran considerados negocios populares o emprendedores en relación a las ganancias. Pero la pelea era que ustedes no debían tributar en el RIMPE porque antes de las reformas del 2024, en el RIMPE ustedes estaban obligados a pagar impuesto a la renta y pagaban $60 impuesto a la renta. Y los artesanos decían, en la ley de defensa del artesano dice que no tenemos que pagar impuesto a la renta. ¿Por qué nos meten en el RIMPE? Sáquennos de ahí, ¿sí? No estamos obligados a pagar impuesto a la renta. Les sacaron del RIMPE, les pusieron en régimen general y le dijeron listo, ¿sí? En el régimen general se cumple su obligación o su competencia de no pagar impuesto a la renta cuando no se sobrepasen el monto establecido para no pago de impuesto a la renta de personas naturales. Listo. Sí, y así los contribuyentes dijeron como, bueno, ya no estamos obligados a pagar $60, que no es mucho, sí, pero la pelea era por eso. Sí, entonces dijeron como no, sáquennos del RIMPE y en régimen general nos acomodamos a las reglas del régimen general y si es que sobrepasamos el monto pagamos y si es que no, no pagamos nada. Sí, entonces por eso le sacaron, sí, por eso le sacaron del RIMPE. Ya, entendido esto del RIMPE y el RUC, ya nada tienen que ver. El RUC es el registro único del contribuyente y el RIMPE es un régimen, ¿sí? Para que las personas tributen, ¿sí? Punto. Ya no hay más. ¿Cuáles son los dos grandes regímenes en los cuales los contribuyentes deben cumplir sus obligaciones tributarias? El RIMPE, ¿sí? Que es el régimen para emprendedores y negocios populares, y el régimen general, donde va todo el resto o todo aquel mortal que no sea emprendedor o negocio popular. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Comprendido? Marco que me preguntaba en el chat. ¿Entendido?
¿Está comprendido? ¿Cuál es la diferencia entre el RUC y el RIMPE? Marco, ¿está por ahí? Respóndame, por favor. Muy claro, Listen, muy claro. Lo entendí Perfecto. completamente. Qué bueno, me alegro. Muy bien. ¿Ya? Y con palabras simples, porque es como, em, si nos empezamos a enredar, pues ahí sí ya no nos entendemos. ¿Sí? Entonces, muy bien. Dicho esto, ya comprendido el RUC, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad y la obligación? Yo tengo que escribirlo en el RUC, sí. ¿Ya? Sí. No es que eso me condena a mí a ser un contribuyente y que toda la vida voy a tener que pagarle al SRI. Si es que no cumple con los parámetros o no tiene los requisitos de tributar, no tributa simplemente. Ya, pero se deja constancia que usted realiza tal actividad económica, que el taller está ubicado en tal sitio y que se da ahí tal actividad. Ya, entonces no es como una condena tampoco inscribirse. Bien. ¿Cómo está conformado el número del RUC? Sí, ya les había dicho, por el número de cédula, ¿ya? El número de identificación del RUC, sí, es el número de la cédula y es el número que se le asigna a todas las personas naturales y o sociedades que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos, ¿sí? Entonces, una vez que yo saco el RUC, me dan un numerito, ¿ya? Por eso es el registro, ¿sí? Así como nos vamos del registro civil, me dan mi número de cédula. Aquí estamos en el registro único del contribuyente, en cambio me dan mi número, ¿ya? Del RUC. Está compuesto por el número de identificación o el número de la cédula para personas naturales, ecuatorianas o extranjeras residentes, el número de la cédula de ciudadanía, mío, sí, personal, más 001, ¿sí? Y así se conforma el RUC, ¿ya? Entonces, imposible que un RUC se repita, ¿sí? Imposible, porque todos los ciudadanos tienen números independientes de cédula y el 001 pues simplemente es para que no sea pues el número de cédula, sino que el 001 sea el número del RUC. ¿Ah? Por eso cada persona tiene su RUC. Cuando van a hacer algún trámite le piden el número del RUC y dice, a ver, déjenme ver. Ahí se verifica y encuentran toda la información que han hecho. Pago de impuesto a la renta, el SRI, qué tipo de actividad hacen, dónde está domiciliado, etcétera, etcétera. Está establecido por medio del RUC. ¿Sí? Entonces, pregunta de examen. ¿Por qué números está conformado el RUC? ¿Sí? Número de cédula más 001. Suelen decirme, número de cédula más 01, número de cédula más 010, número de cédula más 0000001. Entonces, no, 001. ¿Ah? Conformación del RUC, número de cédula 001. Para personas naturales ecuatorianos y extranjeros residentes. Si obviamente extranjero residente ya tiene cédula, entonces número de cédula más 001. ¿Sí? 001. ¿Ya? Tomar en cuenta esto. Ya no me pasan las diapositivas. ¿Qué pasó? Voy a dejar de compartir. Voy a compartir otra vez. Que ya no sé. Ya. Ya, aquí estaba. Número del RUC. Vean que estamos solo en RUC. Sí, ahorita, solo RUC. Actualización del RUC. ¿Ya? RUC, como les decía, es un documento que tiene varios datos. ¿Sí? Estos datos son parte de la persona siempre va a estar, ¿no es cierto?, cambiando. ¿Ah? Siempre va a haber algún cambio importante y siempre que hay un cambio importante hay que avisarle al SRI. ¿Ya? Entonces, esta cuestión de la actualización del RUC, miren, hay personas que no la toman en cuenta. ¿Sí? Se cambian de dirección domiciliaria y en el RUC, como seguía el anterior, no ha de pasar nada. Si es que si es que el SRI se llega a dar cuenta, si en un momento yo que dice, vamos a hacer inspecciones a todos los restaurantes de esta parte de la ciudad. Sí, dicen, bueno, vamos. ¿Cómo tienen las direcciones en el RUC? Y ellos dicen, a ver, en el RUC está registrada esta dirección. Van y por desgracia no están.
¿sí? Puede haber también acusaciones, ¿sí? De elusión de impuestos, ya, o que no nos han avisado, que han cambiado de dirección, ¿sí? Entonces, es importante este proceso de actualización del RUC porque la ley tributaria dice, determina que debe existir una actualización de los datos iniciales de inscripción en un plazo no mayor a 30 días cuando han ocurrido los siguientes hechos, no mayor a 30 días. O sea, la ley les da como este rango de tiempo, ¿sí? Para que ustedes, si es que algo de esto llega a pasar, ¿sí? Avisen, ¿sí? Informen al SRI y digan, "Miren, vengo a hacer una actualización de un dato del RUC porque me he cambiado de domicilio. ¿Sí? Ha cambiado la denominación o razón social de una de mis actividades que yo registré en el RUC. ¿Sí? He decidido ya dejar de ejercer como profesional en libre ejercicio y ahora solo me quedo con mi restaurante. ¿Sí? Entonces, todo eso hay que avisarle al SRI por medio de la actualización de los datos que uno tiene en el RUC. Debo entonces avisarle si es que haya existido algún cambio de denominación o razón social, ¿sí? Esto de la razón social o la denominación de la actividad económica es también una de las razones de ser del RUC, ¿ya? Porque ahí voy a definir yo qué actividades hago, ¿sí? ¿Cuál es mi razón social? Taller artesanal en la rama de jefe de cocina chef, ¿ya? Prestación de servicios profesionales, trabajador autónomo, eh, dueño de un gimnasio en donde se realizan actividades deportivas, ¿ya? Este cambio de actividad o de la razón social, que es también como lo mismo, es más fácil la actividad económica, es importante porque en raíz de eso, si es que yo dejo de hacer, ¿no es cierto?, una actividad que me generaba mucho dinero y me estaban cobrando los impuestos en relación a eso, si yo la dejo de hacer, sí, obviamente voy a parar la obligación, ¿sí? Entonces, si yo no le aviso, el SRI va a seguir pensando que sigo obteniendo ese dinero cuando ya no lo tengo. Entonces, hay que decirle. Cuando exista también cambio de domicilio, sí, encontré un lugar más grande para arrendar. Me compré otra, ya una casa, sí, es mía, está mi nombre, me cambié de lugar, ¿sí? En el RUC sabrán que se registra la dirección en la cual se hace la actividad económica, ¿sí? Entonces, si es que hay cambio de ese lugar o ese domicilio, informar, ¿ya? Al SRI. Informar también cuando opere el cese de actividades, ¿ya? Cuando yo digo, bueno, me voy del país, ¿ya? He decidido migrar, entonces ya, aquí no voy a tener ningún tipo de actividad económica. Cese de actividad económica, ¿ya? Para que ya no sigan incluso generándose las obligaciones tributarias. Cuando se produzca, dice, un aumento o disminución de capital. Si es que yo genero un RUC con o desde la calidad de una sociedad, una empresa, una organización, una asociación, una persona jurídica, deberé registrar mi capital, ¿sí? Un capital inicial de tantos miles de dólares. Entonces, si es que hay aumento o disminución por A o B razón, ¿sí? Significativo, hay que informarle. Es mucho más frecuente, digamos, esto cuando son personas jurídicas. Ahí como se cuida bastante esto del capital, ¿sí? De inversión inicial, el futuro y demás, suelen también informarle de estos cambios. Cuando existe suspensión de sucursales o generación de nuevos establecimientos, ahí obviamente el SRI se va a dar cuenta, sí, cómo les está yendo económico. ¿Ya? Si es que dijeron, bueno, iniciamos con 3 sucursales y lastimosamente no funcionaron las 2, me quedo con una, hay que avisarle. Si es que inicié con 3 y ahora voy 8, sí, hay que avisarle. Y obviamente ahí se va a dar cuenta el SRI de que ustedes están teniendo ingresos económicos superiores y pues obviamente van a variar mucho las responsabilidades o las obligaciones tributarias. Cuando exista cambio de tipo de empresa, si es que yo inicié como una sociedad anónima, si es que luego me convertí en una compañía, ¿sí? Si es que ya después dije, no, mejor vuelvo a la SAS, ¿sí? O tuve, digamos, algún tipo de asociación un poco más importante, hay que decirle, ¿sí? O si empecé solo yo y luego me constituí una empresa, hay que informarle, ¿ya? Cuando se produzca también el cambio de un representante legal, en donde se necesitan los representantes legales en las personas jurídicas. Sí, ahí por lo general se elige al representante legal, que en este caso es la persona, pues que ejercerá la representación jurídica de la vida, digamos, jurídica
de esta persona jurídica. ¿Ya? Entonces, estos representantes legales también a veces se cambian. Sí, a veces se ingresa con una persona y hay que modificarlo, entonces hay que avisarle al SRI. Y finalmente, cuando exista extinción, obtención o cancelación de beneficios derivados de las leyes de fomento. Este les interesa, ¿sí? Cuando exista extinción, obtención o cancelación de beneficios, ¿sí? A ustedes les otorgan los beneficios que establece la Ley de Defensa del Artesano, tributarios, laborales, sociales, económicos, ¿sí? Y si es que yo ya tengo RUC, ¿no es cierto? Pero todavía no tengo mi titulación y no tengo mi calificación, hay que actualizar. Sí, hay que decirle, mira, yo ya tengo mi calificación y gracias a eso tengo todos los beneficios que la Ley de Defensa del Artesano me acredita. Sí, el Código del Trabajo también, la Ley de Régimen Tributario también. Sí, entonces hay que decirle, sí, hay que informarle que yo ya tengo mi calificación y que gracias a eso se me derivan varios beneficios. Hay veces que, como les comentaba en alguna anterior ocasión, la gente piensa que hay cruce de información suficiente para que entre entidades sepan cosas. Y sí, pero para lo que les conviene. Para cosas que no, ya hay que decirle, ya le dije al SRI, ya le dije al IES, sí, fui también a certificar en los contratos en el Ministerio del Trabajo, entonces hay que informarle también, sí, al SRI de la obtención de la calificación, tal como el IES, tal como el Ministerio del Trabajo o cualquier entidad competente en la cual yo necesite realizar un trámite que implique la acreditación de beneficios. ¿Ya? Entonces, es importante también informarle, ya que ustedes son artesanos titulados con calificación artesana, ¿sí? Para mayoritariamente que sean efectivos los beneficios, ¿sí? Eso también es esencial. Entonces, cualquiera de estos cambios que se llegue a producir, hay que informarle a raíz o a partir de los 30 días o hasta los 30 días en los cuales se produjo este cambio, ¿sí? Como les decía, si consideramos que el RUC es un documento, ¿no es cierto?, que describe a todas luces mi actividad económica, deberá ser lo más actual y lo más preciso posible. Si es que se descuidan, van a correr o seguir corriendo responsabilidades, sí, tributarias que probablemente ustedes ya ni les competan, pero como no actualizaron el RUC, les van a seguir, digamos, acreditando. Dígame, Mercy. Licenciado, una preguntita, es que uno puede abrir dos RUC, o sea, en otra actividad, digamos que en este El caso RUC genera, actividad no, uno abre el RUC y ahí pone las actividades, ¿sí? Uno cuando ingresa el RUC, uno cuando se registra en el RUC, ahí se detallan las actividades, sea que tenga una, sea que tenga dos, sea que tenga tres, sea que tenga cuatro, sea que tenga ocho, ahí, ¿sí? No puede tener usted como que un RUC para una actividad, otro para otra, no, en el mismo RUC, sí, se generan las actividades. Y si usted dice, voy a dejar de hacer una, le elimina. Si usted dice, registré tres, pero ya la tercera me fue muy mal, le quita, ¿sí? Entonces, se puede ir modificando en relación a sus actividades, pero no un solo RUC, porque es un registro, ¿sí? Para todas las actividades. Usted lo puede ir modificando, por supuesto, a su necesidad, ¿sí? Ya, licenciada, gracias. Buena pregunta. Buena pregunta que no se me habría ocurrido, claro, explicar porque, claro, o sea, me parecen a mí estas cosas espectaculares, porque de ahí, claro, yo tomo eso y la próxima vez que yo explique esto, pues digo como, claro, en el RUC solo se necesita para una actividad. Sí, a mí por eso me enriquezco yo siempre de los comentarios de las preguntas, porque parece algo tan lógico, pero no. Sí, claro, en el RUC solo se genera un solo registro y ahí hay modificación, aumento o disminución de actividades. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver esto. Sí, porque siento que estoy avanzando muy rápido. Y si sigo avanzando, sí, a los pobres que les toca mañana, sí, dan toda esta materia. ¿Ya? Entonces, voy a tener un poco de consideración con ustedes. ¿Sí? Vamos a ver este régimen, ¿ya? Y hasta ahí va a ser la lección del día de mañana. ¿Ya? Porque está igual toda legislación social, una parte de legislación laboral y sería esto. ¿Sí? Entonces, deben estar bien preparados aquellos que den la lección el día de mañana. Bien. Vamos a ver este régimen especial para artesanos. Como existir, digamos, un régimen especial. Esto de especial o régimen especial para los artesanos está muy, digamos, relacionado a las obligaciones, ¿sí? Generales y tributarias que deben tener los artesanos titulados.
es porque les toca a todo el mundo, digamos. Sí, todo el mundo, yo, sí, en este caso que no, yo que sé, necesito el RUC, puedo tener obligación general, pero ustedes también tienen obligaciones tributarias especiales en relación también a su calidad de artesanos titulados calificados su taller, ¿ya? Entonces vamos a ver como las obligaciones generales que tenemos todos los ciudadanos comunes y corrientes y luego vamos a ver, ¿sí? Las siguientes obligaciones en relación a esta titulación y calificación. Bien, son obligaciones generales de los artesanos, ¿sí? Titulados con taller calificado. En primer lugar, mantener actualizada la calificación por parte de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Decíamos que a raíz de la calificación yo obtengo mi carnet y el carnet, obviamente, conjunto con la o producto de la obtención de la calificación, me da, ¿sí? la capacidad para yo hacer efectivos mis derechos. Entonces, si es que por desgracia yo tengo la calificación actualizada y ha pasado, sí, 3 años, 5 meses y yo ni cuenta me he dado, ¿ya? Y quiero comentarle a la administración tributaria que a mí me corresponde la presentación del IVA, ¿sí? Semestral, no me va a creer y me va a decir, a ver, déjeme ver, calificación desactualizada, ¿ya? No se le acredita el beneficio. Porque es tan sencillo, ¿sí? Mantener la calificación actualizada pensando, ¿ya? Que eso es el arma, digamos, fundamental para yo hacer efectivos mis derechos, ¿sí? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Estar muy pendientes del tiempo y cada 3 años asistir a un proceso de recalificación, que me den otra vez mi carnet y yo así poder tener la calificación actualizada cada 3 años, que eso ya sabemos. No exceder, dice, el monto de activos totales permitidos por la Ley de Defensa del Artesano, ¿ya? ¿Cuál era el monto en relación a los activos totales que yo no debo sobrepasar en el taller? $87,500. Ya la ley también es específica con eso. Ya lo vimos, era un requisito para calificar el taller y lo único que ustedes deberían hacer es mantener o seguir cumpliendo ese monto, ¿sí? No excederse. Cumplimiento igual en relación al taller, ¿sí? Exigir, dice, a los proveedores las correspondientes facturas y archivarlas en la forma y condiciones que determina el Servicio de Rentas Internas. Desde la entrada en vigencia de este régimen de facturación electrónica, las personas solían ya archivar todas estas facturas de forma física y tenían pues todos los respaldos en forma física. Se corría pues el riesgo de pérdida, que se dañen, que estén guardados por mucho tiempo, bueno, una serie de cosas que puede pasar con el papel. Y pues ahora como es mucho más fácil con este régimen de facturación electrónica, el archivar o guardar las facturas, ¿sí? Que uno obtenga, obviamente, producto de la exigencia de los proveedores de algún tipo de producto o cosa que yo compre, pues es mucho más fácil tener o guardarla, digamos, o tener un vestigio que en verdad yo me gasté, sí, $4,000 en comprando una herramienta o algunos repuestos o materia prima, ¿sí? Entonces, es importante mantener ese registro. Ya os exigencia también que cualquier cosa que yo adquiera esté debidamente emitida por medio de una factura, ¿ya? Y vender, dice, exclusivamente los bienes a los que se refiere la calificación por parte de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Otro requisito que era parte de la calificación, ¿se acuerdan? Que la actividad realizada en el taller sea meramente artesanal, ¿sí? O que da lo mismo que se vendan o se promueva, digamos, un servicio ya que yo establecí previamente en mi calificación. No dedicarme, digamos, a más cosas, ¿sí? Que sea la actividad específica en la cual yo haya calificado el taller y que obviamente haya registrado en el RUC, ¿sí? Si estaba relacionado a los jefes de cocina chef o al expendio, ¿sí? De alimentos o a la venta de alimentos o prestar el servicio de alimentación, deberá ser exclusivo y precisamente esa actividad, ¿ya? Además, dice, los artesanos titulados tienen las siguientes obligaciones tributarias. Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, RUC, ¿sí? Inscribirse, obligación de inscribirse, por supuesto, porque es la manera, como les decía, en la cual se inaugura la relación de ustedes con el SRI. ¿Ya? Y así se va a verificar también si es que ustedes
se les acredita o no el cumplimiento de obligaciones tributarias, ¿ya? Comunicarle cualquier cambio al SRI, ¿sí? Cualquier cambio al SRI en relación a domicilio, en relación a razón social, en relación a cambio de representante legal, modificación de capital, etc. Todo lo que vimos, sí, que era necesario informarle al IES, todo eso deberé yo comunicarle este cambio, digamos, o estos cambios que son sumamente importantes. Igual, ya lo vimos. Obligación tributaria, llevar un registro de ingresos y gastos, que es lo mismo, de manera mensual, ¿sí? Por simple organización. Así no estén obligados a llevar contabilidad. Por simple organización, ¿sí? Sabrán la importancia, ustedes, sí, más que yo, sabrán la importancia de llevar este registro, ¿cierto? De ingresos y gastos para hasta allá saber o poder evaluar cuál es mi ganancia. Dependerá mucho de ustedes, de sus necesidades, de cómo se organicen. Hay personas que lo hacen escrito, dicen, no, yo prefiero mantener aquí todo escrito. Bueno, hay personas que lo hacen en la computadora, está muy bien también, pero lo importante es mantener este registro de ingresos y gastos. Presentar, dice, semestralmente, cada 6 meses, la declaración del impuesto al valor agregado. Ya vamos a ver por qué es semestral, ¿sí? Cuando veamos IVA, sí, hay un apartado especial de IVA para ver primero qué es y, digamos, tomando en cuenta que yo tengo que hacer declaraciones mensuales o declaraciones semestrales, ¿sí? Ya vamos a ver. Pero inicialmente ya les comento que ustedes deben realizar declaraciones semestrales. Solo declaración. No dice pago, porque yo no estoy obligado a pagar el IVA, ¿sí? Porque si yo decía que para los productos o bienes que yo expendo, que yo comercializo al público o a mis clientes, esos productos, esos bienes, no graban IVA, yo no voy a tener que devolverle al Estado ni un solo centavo, ¿sí? Lo que sí voy a hacer una declaración, si no dice pago, dice declaración, y decirle, mira, ¿sabes qué? Esto he vendido, ¿ya? Estos han sido los productos, digamos, del bien que he comercializado cada 6 meses, y se hace semestralmente porque yo al Estado no le debo nada. Sí, simplemente hago una simple declaración, ¿ya? En donde digo, mira, Estado, esto es lo que yo he comercializado. No, como no tengo que devolverte nada, solo te aviso. ¿Sí? Algo así funciona esto. Y ya lo vamos a profundizar un poco más cuando veamos IVA, ¿sí? Como tal. Presentar anualmente la declaración del impuesto a la renta, sí, solo si se supera la base exenta de ingresos establecida en la tabla de impuesto a la renta vigente. Esta tabla de impuesto a la renta vigente varía todos los años. Sí, uno tiene que estar bien pendiente porque esta tabla igual, a inicios de enero de cada año, esta tabla varía. Y ahí se establece una base, ¿sí? En la cual se fija un valor, el que será, digamos, utilizado para saber si yo estoy exento o no de pagar impuesto a la renta. Como ustedes, les decía, están obligados a tributar en el régimen general, ustedes van a tener que obedecer esta tabla, ¿ya? O este valor, y si es que no se sobrepasan, no pagan impuesto a la renta. Si es que se sobrepasan, se paga en función de una tablita, ¿sí? De montos. Si es que ya me empiezo a pasar, ahí empieza a subir, ¿sí? Empieza a subir. Simplemente yo empiezo a pagar si es que me pasé. Si es que me pasé un poco, tendré que pagar un poco de impuesto a la renta. Si es que me voy pasando, sí, un poquito más, tendré que ir pagando un poquito más de impuesto a la renta. Solo si es que me pasé. Si es que no, sí, tomando en cuenta la base exenta de ingresos que no hay que pagar impuesto a la renta, pues no pago. Y así se cumple mi derecho de no pago de impuesto a la renta, ¿ya? Tomando en cuenta que ustedes tributan en régimen general, ¿sí? Igual, no se preocupen, ya vamos a hablar de esto cuando veamos renta, ¿sí? Presentarse en el SRI cuando se requiera su presencia, eso siempre. Todos los ciudadanos comunes, corrientes y mortales estamos obligados a presentarnos en el IES, en el SRI, si es que se llega a requerir nuestra presencia. ¿Sí? Siempre. Cualquiera de nosotros para lo que sea. ¿Sabe que estamos confundidos porque usted aquí ha puesto mal el número o el correo electrónico? Sí, acérquese. Me acerco. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Sí, o se genera o usted ha hecho un ingreso para solicitar una modificación del capital y no ha fijado cuál es el monto actual para modificar.
le llaman para eso, ¿sí? El SRI puede solicitar la comparecencia de los contribuyentes, así sea para lo más mínimo, que es un punto o una coma o un nombre mal escrito, como para cosas ya sumamente más graves, digamos, eh, por ejemplo, la evasión de impuestos, ¿sí? Entonces uno siempre debe estar presto para atender cualquier tipo de solicitud que tenga esta entidad. Y archivar, dice, los comprobantes de venta relacionados con la actividad económica. Sí, archivarlos de la forma más adecuada, que en este caso es facturación electrónica. Sí, ya vamos a ver igual cuando hablemos de eso. Recomendaciones y cuáles han sido igual las facilidades de la facturación electrónica, los retos de la facturación electrónica, porque si bien ha sido una forma, digamos, buena hasta cierto punto de archivar y emitir comprobantes de venta, también ha tenido ahí sus, sus inconvenientes, ¿ya? Pero bueno, estos son, sí, las obligaciones tributarias que tienen los artesanos, ¿sí? Déjenme ver. Ya, tengo que atender. Ya. En cuanto a la facturación electrónica, facturación por facturero, ¿hay algo a favor? No entiendo la pregunta. Facturación electrónica y por facturero. ¿Cómo hay algo a favor? ¿Cuál es la diferencia? ¿A favor de quién? De las facturas, del empresario, perdón, del que emite la factura. No sé. Si es que desea, dígame o explíqueme mejor para poder comprender. Pero mientras tanto, como el facturero ya no se usa, ¿sí? El régimen RIMPE tiene autorizado para ciertas actividades utilizar un facturero, digamos, físico, ¿sí? De ahí el resto, todos están obligados. El régimen general emite siempre comprobantes de venta en facturación electrónica. Sí, ahora eso es mucho más fácil. Se utiliza, bueno, estoy hablando desde como entendí yo la pregunta. Ahora se utilizan plataformas del mismo SRI, les otorga a ustedes un servicio gratuito de facturero electrónico, pueden utilizar también factureros privados, eso es lo más común que suelen hacer, porque a veces, en ocasiones, cuando se le ocurre al facturero del SRI fallar, falla, sí, a veces las facturas son emitidas tarde. En cambio, cuando son servicios privados pagados, ahí la facturación electrónica es más fácil, digamos, más efectiva. Dígame, Marco. Profe, yo ahora mismo emito facturas mediante facturero. ¿Ya? Ya. ¿Es una obligación emitir las facturas electrónicas? Sí, cuando forma parte del régimen general, ya. Sí, o usted en qué actividades. En chapistería, lo que es un taller de pintura automotriz. Ya, usted tiene RUC. Sí, tengo RUC. ¿Y en qué régimen está catalogado para tributar? Como pintor de Como RIMPE piezas. debe ser. Sí, Como RIMPE. No, el RIMPE, el régimen. Como RIMPE debe ser, ¿verdad? como RIMPE, Ya, sí. es por eso que usted no está obligado todavía a utilizar el régimen de facturación electrónica. Pero cuando ya obtenga la titulación y la calificación y ya le informe de estos cambios al SRI, le diga, mire, ahora yo ya no formo parte del RIMPE. Usted ya no me puede decir, usted se va al RIMPE porque yo ya me excluí del RIMPE. Sí, por ley estoy excluido del RIMPE y ahora soy régimen general, entonces sí, ahí se va a tener que acomodar a la facturación electrónica. Y como te decía, dígame. Como yo me califiqué mi taller, o sea, por un año, Ujú. ya, y sí, ya cambié ya en el SRI, ya cambié, y o sea, ahora me van a obligar a comprar una firma electrónica. La firma electrónica es necesaria para la facturación electrónica. Sí, porque el régimen es obligatorio, así se manejan, digamos, en relación a eso, así son consumos pequeñitos. Sí, entonces sí, o acogerse, digamos, de este régimen de facturación electrónica, sí. Pero si es que le preocupa porque es difícil o algo de eso, no lo es tanto. Y la firma electrónica igual, se la da, digamos, dependiendo del tiempo, un año, dos, tres, lo que usted desee, el plan que mejor se acomode y simplemente o puede utilizar los factureros del SRI o una facturación electrónica. Ay, ¿dónde planes? No tiene idea de factureros electrónicos privados, sí, que le dan como
paquetes y demás cuestiones, porque la gente igual, como usted, yo que se estaba acostumbrada a otro tipo de facturación y ya hay muchas facilidades. Usted le dice como, tengan mis datos y les se generan ellos directamente la factura, digamos. Entonces no es como tan difícil. Si es que quizá por eso le preocupa. Ya, licenciado. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, ya cuando lleguemos a facturación electrónica, ¿sí? Bien, ¿qué sigue después? Déjenme ver. Facturación, pero ¿en dónde nos quedamos? Bueno, ya nos vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí. Ya hasta aquí es la lección del día de mañana, ¿sí? Hasta aquí, obligaciones generales y tributarias para artesanos titulados. Ya no voy a seguir avanzando porque se les va a acumular más y aparte de eso vamos bastante bien en tiempo, ¿sí? Voy a ver si es que alcanzo igual a hacer una actividad, ¿sí? Porque creo que en relación al tiempo sí, sí alcanzo. Ya entonces vamos a continuar el día lunes revisando legislación tributaria, ¿ya? Y ahí vamos también a ir profundizando algunas cositas, ¿sí? Entonces la lección del día de mañana es hasta aquí, ¿ya? Bien. ¿Qué hemos visto de importante de esto para los que tienen que dar lección el día de mañana? ¿Qué es un impuesto? ¿Qué es un tributo? ¿Ya? ¿Para qué nos sirve? Sujetos de la obligación tributaria, sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, ¿sí? El RUC, ¿qué es el RUC? ¿Ya? ¿Para qué nos sirve este registro único de contribuyentes? ¿Por qué números está conformado el RUC? Número de cédula más 001 y obligaciones de los artesanos en relación a el ámbito tributario. Sí, que como ustedes pueden ver, son prácticamente las mismas en relación a la calificación del taller, solo que, por ejemplo, se aumenta esta cuestión de estar inscritos en el RUC, ¿sí? Obligación del RUC. Esto de la declaración semestral del IVA y el pago del impuesto a la renta, bueno, tal vez no sean considerados en cuenta mañana, porque ya vamos a ver, sí, de forma bien precisa cada uno de estos impuestos, sí, lo que implica también. ¿Ya? Entonces, no hemos visto o no hemos avanzado, digamos, mayor cosa o algo tan complejo, ya para que haya justificativo de que no entendieron o está difícil o no, está bastante sencillo. ¿Ya? Entonces eso se considerará el día de mañana en relación al ámbito del derecho tributario, ¿sí? Déjenme dejar de compartir. Ya, bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta que alguien tenga? Alguien que haya entrado tarde a las lecciones, digo, a la asistencia. Jimmy. Yo te entré tarde, le mandé un mensajito por WhatsApp. Sí, no hay problema. Usted tiene la elección mañana, Jimmy. Ojo, Sí. bien dependiente de la elección mañana. No tiene más tiempo para aplazar. ¿Sí? Sí, mañana. Ya, habíamos quedado, si es que mal no recuerdo, ¿dónde está? Giovanni, habíamos quedado que ustedes para la próxima, ¿verdad? No lo había notado y estoy confundida en ello. Confírmeme esa información. Sí, ¿verdad? Sí, en el listado que enviaron últimamente no constaba, entonces quedaría Ah, no para consta y la usted próxima. quería dar. Ah, no, a ver, ¿cómo era? Porque ahorita, claro, usted al último. Sí quería dar, pero ya luego enviaron la nómina y no consto y estaba pidiendo permiso Ay, ay, para ay, el ahí está día bien. de Ahí está mañana. bien, ¿no es cierto? Ya, usted está bien que no de mañana. Usted va a dar la próxima semana. Ahí está correcto. Exactamente, sí. Ya, perfecto. Ya. Sí, porque no había notado eso, entonces estaría pendiente solo la elección de Jimmy. Mañana con el grupo de personas que van mañana. Eduardo. Dígame, está con la mano levantada. Soy yo, Eddie Maza, Edison Maza. Ah, bueno, dígame. Ah, Massa, Edison, sí. Llegué ya cuando acaba de tomar la lista, ya cuando inició las clases, estaba profe, ya nada más sea decir presente. Pero estaba toda la Ya, clase. mañana todos puntuales. A usted le toca mañana la lección. Sí, Sí, yo no espero lo he mañana. visto conectado. Estudiara. ¿Ya? Marco. Dice
Yo el día martes y miércoles no estuve en clase, sí le notifiqué por el hecho que tuve que salir de la ciudad y, y estaba afuera y no era imposible comunicarme y eso le pedí permiso. A ver si Déjame ver. Sí, 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 porque todas las asistencias tienen. sí, eso le comunico. Estuve 2 días fuera, fui a ver material para mi trabajo y unos repuestos para unos autos. Ya. Y Tiene 7, Marco. Considere recuperar la nota, ya para que no le vaya el 7. Sí, si es que desea que le tome algunas preguntas adicionales y demás para que no tenga el 7, sí me informa, porque esa es la nota que le va directo y es también no se evalúa con nada ni se promedia con nada, entonces sí sería bueno que recupere la nota. Sí, me avisa si es que desea dar algunas preguntas o algo así para ver si la mejora. ¿Ya? Ya dirá, dígame. ¿Cómo está, abogada? Verá, le quería rogar un favor especial. Lo que pasa que tengo un viaje, tengo que viajar a la ciudad de Quito y yo estoy aquí a Quito como a 11, 12 horas. Entonces, mi bus ya mismo sale. Me puedo retirar y rogarle que por favor mañana me dé permiso porque igual voy a estar viajando y no va a ser Sí, posible sí, no hay conectar. problema. ¿Qué, abogada? Eso nomás quería Ya de la rogarle, por elección, favor. ¿no? Sí, Yo ya. ya Sí, sí, di la no hay semana problema. pasada. Ya, Sí, sí, no muy hay amable, problema. muchas gracias. Que esté Ya, bien, de hasta nada. mañana. Hasta mañana, hasta luego. Ya, muy bien. No tenemos ningún pendiente. El día de mañana tenemos lecciones. Dígame, yo. Doctora, le envié un mensajito el día de ayer por el día martes que no pude asistir a clases. No sé si me puede ayudar justificando. Ya. ¿Sí me envió? Sí. No hay problema. A ver, déjeme Sí, ver. le envié el día Ay, de ay, aquí ayer. está. Ya. Ayer, sí. Ya, usted también tiene la lección el día de mañana. ¿Sí? Sí, afirmativo mañana. Voy a Ya, tratar de... pendientes entonces. Aquí no se tratan las cosas, aquí uno tiene que estudiar, sí, o estudiar. Que claro, si trata de dar y yo trato de calificarle, seguramente le va mal. Entonces, esperemos que el día de mañana sean, sí, lecciones de excelentes como han venido siendo a lo largo de todo este tiempo. Bien, nos vemos entonces el día de mañana para las lecciones, sí, conectarse todos puntuales, sí, y les deseo que tengan una buena noche. Hasta el día de mañana con todas y todos. Hasta mañana, licenciada. Mañana, Lisa, hasta mañana. Hasta mañana.